Con la salida de la nueva generación de consolas de videojuegos, hay un puerto que últimamente se ha mencionado mucho, el HDMI 2.1. Y con él han surgido muchas dudas, que si necesito una nueva tele para mi consola, que si no me gustan los videojuegos a mí me sirve de algo, etc. La realidad es que este puerto no solo se limita al mundo de los videojuegos, sino que implica muchos usos más. Yo soy Vane Guzmiao y quédate conmigo en el Ultradata de hoy, en el que además de ver qué onda con este puerto y el PlayStation 5 y el Xbox Series X y S, tendrás toda la información necesaria para entender el HDMI 2.1. Ultradata 1. ¿Qué es el HDMI 2.1? Empecemos por qué es el HDMI. El HDMI es un estándar de transferencia de datos de audio y video. Para ponerlo en palabras más sencillas, digamos que es un protocolo en el que las empresas a nivel mundial se pusieron de acuerdo para así transmitir la información de audio y video entre dispositivos y que así todos usen el mismo tipo de puerto y cable y no cada uno se invente el propio. El HDMI 2.1 es una tecnología de transferencia de información que fue anunciada en enero del 2017 durante el CES de Las Vegas, pero su lanzamiento se dio hasta finales de ese mismo año. El HDMI 2.1 es el sucesor del HDMI 2.0, que es el que actualmente muchos de nosotros usamos, el cual ofrece una tasa de transferencia de datos de hasta 18 gigabits por segundo. Y es ahí donde está uno de los grandes avances del HDMI 2.1. Su tasa de transferencia de datos es de hasta 48 gigabits por segundo, o sea, puede transmitir más del doble de información que su predecesor. Y esa enorme diferencia en su capacidad de transferencia de información es la que hace que el HDMI 2.1 nos ofrezca una gran cantidad de ventajas sobre el HDMI 2.0. Ultradata 2. ¿Cuáles son las nuevas ventajas del HDMI 2.1? Además de su gran capacidad de transferencia de información, la cual es de 48 gigabits por segundo, la tecnología HDMI 2.1 trae consigo una gran cantidad de mejoras. Y sin duda, algunos de los más beneficiados con estos son los gamers. Para empezar, tenemos un gran salto en las resoluciones y frecuencias de actualización. En la versión anterior del HDMI, el máximo que se tenía era de 4K a 60 Hz y ahora con el HDMI 2.1 podremos disfrutar de resoluciones en 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz. De hecho, podrá dar hasta resoluciones de 10K. Aquí es muy importante señalar que existen en el mercado televisiones con HDMI 2.0 que son 4K y ofrecen frecuencias de actualización de 120 Hz. El pequeño detalle aquí es que cuando la configuras a 120 Hz, su resolución baja a 1440p, así que o es 4K o da 120 Hz, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Hablando de color, con el HDMI 2.1 se pueden representar los colores de una manera más realista aún, ya que es compatible con el espacio de color BT2020, el cual es utilizado en la cinematografía y además admite una profundidad de color de 10, 12 y 16 bits. Y sumado a que es compatible con el HDR estático, también ofrece el HDR dinámico como el de Dolby Vision o el HDR10 Plus. La diferencia entre el HDR estático y el HDR dinámico es que en el estático el cálculo de ajuste de imagen se hace para la película o video completo y una vez que este comienza no se recalcula. En el caso del HDR dinámico, este ajuste sí se hace escena por escena y en ocasiones hasta cuadro por cuadro, lo cual te da una experiencia visual mucho más enriquecedora. Obviamente esto se puede lograr gracias a la gran cantidad de información por segundo que es capaz de transmitir el HDMI 2.1. Por cierto, HDR significa High Dynamic Range o alto rango dinámico. El HDMI 2.1 también ofrece una mejoría en el desempeño de los videojuegos. Primero, tenemos la tecnología de sincronización de frecuencia llamada VRR, las siglas para Variable Refresh Rate, o sea, frecuencia de actualización variable. Esta tecnología consiste en sincronizar las imágenes que genera el procesador gráfico de la consola o la computadora con la frecuencia de actualización de la televisión. ¿A qué se refiere esto? En tu computadora o consola las imágenes se expresan en FPS, o sea, cuadros por segundo, pero en la pantalla las imágenes se actualizan con base en sus hertz. Entonces, lo que hará la tecnología VRR es empatar ambos valores para que coincidan. Es decir, si tu juego corre a 120 FPS, la pantalla se ajustará a 120 Hz para que por cada ciclo se muestre un cuadro del juego. Con esta tecnología se evitan aberraciones y los típicos problemas en la representación de imágenes que restan calidad y fluidez en el videojuego.
Otro aspecto que también beneficiará a los gamers es la función ALLM, que son las siglas para Auto Low Latency Mode. La latencia es el tiempo que transcurre desde que damos un clic en nuestro control hasta que lo hemos reflejado en la imagen de la televisión, tiempo que resulta ser vital en cierto tipo de videojuegos. Entonces, la función ALLM se activa automáticamente cuando la televisión se conecta a una consola o PC gaming, y gracias a ella se puede reducir sensiblemente este tiempo de latencia. Relacionada con la latencia, también tenemos la función QFT, o sea, Quick Frame Transport, algo así como transporte rápido de cuadro. Como les decía, la latencia es el tiempo que tarda en verse reflejado en la pantalla la orden que dimos al presionar un botón de nuestro control. Este tiempo es la suma de varias etapas. Primero aprietas el botón, luego la consola recibe la señal y la interpreta, después la consola manda esa señal a la televisión a través del cable HDMI, luego la televisión procesa esta señal para por último mostrarte la imagen que tienes en pantalla. La interfaz HDMI no tiene relación con el procesador de la televisión ni con el de la consola, por lo cual no puede interferir en sus tiempos, pero lo que sí puede hacer es transportar la información lo más rápido posible. Así que básicamente ese es el trabajo del QFT, reducir el tiempo de transporte de la señal de video desde la fuente hasta la televisión. Por otro lado, tenemos el Quick Media Switching o QMS. Esta función es parecida al VRR que se aplica en los videojuegos, pero aplicado al contenido en video. Por ejemplo, hay casos en que estás viendo contenido a través de un servicio de streaming y entre un video y otro hay diferencia en sus hertz. Tal vez uno está a 24 y otro a 60. Cuando esto sucede, la televisión tiene que ajustarse y resincronizarse cada vez, y debido a eso la pantalla se queda en negro durante uno o varios segundos. Entonces, en este caso, el QMS reduce sus tiempos de espera al poder adaptarse a videos con frecuencias diferentes. Y ahora pasemos al audio. El HDMI 2.1 cuenta con la tecnología EARC, es decir, Enhanced Audio Return Channel, la cual, como su nombre lo dice, es una versión mejorada de ARC. Las televisiones que tienen esta tecnología pueden enviar cualquier formato actual de sonido digital multicanal de alta resolución a nuestro equipo de sonido, ya sea una barra de sonido, un receptor de audio y video u otro tipo de dispositivo. Con esta tecnología podremos disfrutar de los formatos de sonido multicanal más exigentes como Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS Master y DTS-X. La transferencia del audio hacia el equipo de sonido se llevará a cabo sin problema gracias a la velocidad de transferencia del HDMI 2.1 y también al nuevo protocolo utilizado en el proceso de sincronización del video y el audio. UltraDATA 3. ¿En qué casos es necesario el HDMI 2.1? Todo suena increíble e innovador, pero antes de que vayas a gastarte tus ahorros en una televisión nueva, tienes que considerar si con el uso que le das a tu televisión realmente sacarás partido a las capacidades de un HDMI 2.1. En general, el uso de este puerto es necesario para personas que quieren gozar de la resolución 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz, o para gamers de alta exigencia que desean jugar en 4K a 120 FPS, o para usuarios que quieran disfrutar al máximo de tecnologías como Dolby Vision o HDR10 Plus. O sea, básicamente, si solo usas tu televisión para ver Netflix, la verdad es que no te urge un televisor con HDMI 2.1, aunque sin duda es una buena inversión a futuro, ya que seguramente pronto habrá mucho más contenido en cuestión de cinematografía y videojuegos que será producido considerando estas nuevas capacidades. Por cierto, si quieres saber qué tipo de puertos tiene tu televisión, en general el mismo puerto dice si es HDMI 1.4, 2.0 o 2.1. En general, la mía no dice, así que pues habrá que ver el manual o buscar en internet porque no tengo idea cuál es. UltraDATA 4. ¿Qué tipo de cable se debe usar para el HDMI 2.1? Hay ocasiones en que los cables HDMI 2.1 no vienen rotulados de esa manera. En realidad, el nombre comercial que se les ha dado es el de Ultra High Speed HDMI, o sea, HDMI de ultra alta velocidad, a diferencia de los HDMI 2.0 que son cables High Speed o de alta velocidad. O sea, básicamente el detalle está en el ultra. Si dice ultra, es HDMI 2.1. Otra manera de no errar es checar su velocidad de transmisión de datos, que debe ser de 48 gigabits por segundo. Si es de 18, es un HDMI 2.0. Además, los empaques de los cables HDMI 2.1 en general también enlistan todas las ventajas que ya les conté aquí. Por cierto, tanto el HDMI 2.0 como el HDMI 2.1 tienen el mismo tipo de conector, por lo cual puedes conectar un cable HDMI 2.0 en un puerto 2.1 y no pasa nada. Simplemente solo tendrás las características que un HDMI 2.0 puede
queda. Ultradata 5. ¿Es obligatorio el uso del HDMI 2.1 para usar la nueva generación de consolas? No. Podrás jugar sin problema, pero sí tendrás una experiencia de juego incompleta. Por ejemplo, no podrás disfrutar del juego a 4K en 120 FPS o del ajuste de color con HDR dinámico. Si no cuentas con un puerto HDMI 2.1 en tu televisor, el juego simplemente se reproducirá según las capacidades que tiene el HDMI 2.0. Cabe aclarar que para disfrutar los 4K y 60 o 120 cuadros por segundo en cualquier videojuego de la nueva generación, para empezar, este videojuego debe haber sido desarrollado con esas características. No solo por el hecho de tener la consola y la televisión con HDMI 2.1 obtendrás todas sus ventajas, sino que el desarrollador tiene que haberlo hecho así. Entonces será cosa de revisar las especificaciones de cada videojuego. Básicamente, para garantizar que disfrutarás por completo del poder de la nueva generación de consolas, debes tener la consola con el poder necesario, el juego desarrollado bajo esas características, el cable HDMI Ultra High Speed y una televisión que tenga un puerto HDMI 2.1. Y hablando de televisiones, las que puedes comprar... Exactamente, puedes comprar, les voy a enseñar un video en mi canal. ¿Qué onda? Sí. Exacto, en mi canal están las televisiones que incluyen el puerto 2.1. Ay, con la que van a poder jugar sin correcto. problemas y disfrutar del Xbox Series X y el PlayStation 5. Es correcto. Maravilloso. O ver películas con Dolby Bien Vision. padres. Bueno, entonces vayan al canal de Pontón, que ya él les acaba de contar y me ahorra la chamba. Muchas gracias por acompañarme en esta cápsula, amigos. Espero que les haya quedado más claro qué es el HDMI 2.1 y sepan decidir bien si se compran o no una nueva televisión. Por lo pronto, no se olviden de suscribirse a mi canal, dejar like en este video y también coméntenme de qué les gustaría que hablara, que les diera la Ultradata. Y pues aquí nos vemos en la próxima. Y hablando de velocidades, el dato gato de hoy es que los gatos pueden correr hasta 35 km/h. Son rápidos los gatitos, veloces.